Sigue siendo objeto de comentario la situación que enfrenta actualmente el ex procurador general de la República, señor Jean Alain Rodríguez. En una entrevista que le concedió al señor Roberto Cavada, Jean Alain confiesa que está arrepentido de aquel cuestionamiento al que sometió a la señora Miriam Germán, que aspiraba a ser confirmada en su puesto de integrante de la Suprema Corte de Justicia. Él dice que le cuesta mucho incluso recordar aquello y pidió perdón. Ahora, su excusa llega con mucho retraso, porque hace bastante tiempo que el señor Jean Alain Rodríguez fue condenado por la opinión pública. Él se dio cuenta de esa metida de pata muy tarde. Y yo creo que la mayoría de los dominicanos apreciaron esa participación suya en el Consejo de la Magistratura como algo sumamente negativo, incluyendo a los propios PLDistas. Y eso yo se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo sé cómo piensan los PLDistas y recogí opiniones de gente influyente en esa organización política. Bueno, ustedes recordarán la propia actitud, la mirada aquella, el gesto de el entonces presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en la rueda de prensa que ofreció el señor Jean Alain después de la reunión del Consejo de la Magistratura. El procurador, entonces procurador, ratificó su posición. El que era también secretario general del PLD en ese momento, puso una cara de mucha tristeza, de mucha inconformidad, y eso lo notó todo el mundo, porque Reinaldo quiso que eso se notara. Él reaccionó de esa manera cuando no se produjo lo que él esperaba, que era una rectificación del señor Jean Alain. La sociedad condenó a Jean Alain, él no se dio por enterado, eso le hizo mucho daño a su gestión y además de eso le hizo daño al PLD. Eso definitivamente fue así. Entonces llega el arrepentimiento muy tarde. Hubo, cuando apresaron a Jean Alain, toque de eso, las cacerolas que se hacen sonar en distintos residenciales, y mucha gente no ha ocultado su júbilo. Toda esa bulla, todo ese ruido, pues basado en una percepción y lógicamente en lo que se calificó, lo que se evaluó como un error de ese entonces funcionario. Se ganó el repudio de la gente y está pagando la consecuencia de eso. Cuando ocurrió ese incidente, llamémosle así, en el Consejo Nacional de la Magistratura, nosotros hicimos un comentario diciendo que eso no estuvo bien, porque doña Miriam Germán, según su trayectoria, no se merecía ese tipo de cuestionamiento en la forma en que eso se hizo. Entonces, recuerdo que también planteé la duda de si debía el Procurador General de la República formar parte del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente lo que estábamos viendo ahí era la reacción del procurador frente a una posición asumida por una jueza de la Suprema Corte de Justicia. El procurador participa de la designación de los jueces, pero también de la evaluación de su desempeño. Y resulta que el procurador es al mismo tiempo
un actor en un proceso en donde usted tiene el Ministerio Público, que encabeza el procurador, que forma parte del Consejo de la Magistratura, el juez o los jueces y también los imputados o el imputado. Son los actores de un proceso penal. Y resulta que el juez en el Consejo de la Magistratura es designado y es evaluado por ese organismo del cual forma parte el procurador. Quiere decir que en cierta medida lo coloca en una especie de situación de dependencia, una situación incómoda. No obstante a que el juez es un actor importante del proceso, es el que toma la decisión, evalúa la investigación que hace el Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de sustentar la acusación, de presentar el expediente, y entonces ahí hay, bueno, pues, una situación en la que el juez decide, de alguna manera le pone nota al trabajo del Ministerio Público, que es el que lo evalúa y es el que lo designa. Entonces, por eso yo decía, bueno, pero hay que preguntarse si eso es correcto. ¿Cuál fue la lógica que se siguió cuando se incluyó al procurador en el Consejo de la Magistratura? Bueno, tú tienes 2 representantes de la Cámara de Diputados, tienes 2 representantes del Senado, tienes 2 representantes de la Suprema Corte de Justicia y está el presidente de la República. Entonces el presidente de la República debía, o la rama ejecutiva debía tener 2 representantes. Recuerden que siempre se entendió, aquí siempre se entendió que el procurador era una especie de contrapeso, era una especie de si se quiere, de contrapeso, y que el Ejecutivo, a través del Ministerio Público, que en otros países es el Ministerio de Justicia, tiene la posibilidad de hacer contrapeso en la justicia. Y por eso se entendió como que el Ejecutivo debía tener ahí un representante adicional. Eso se justificó así. Pero ahora estamos viendo estamos viendo dudas con respecto a eso. La magistrada Miriam Germán cometió un error. Cometió un error desde mi punto de vista, humildemente. ¿Cuál fue ese error? Bueno, que ella opinó sobre la calidad de la investigación del Ministerio Público en el caso Odebrecht. Y después que opinó, entonces se inhibió, argumentando que en ese caso estaban involucrados, había personas involucradas con las que ella tenía mucha cercanía, una estrecha relación, particularmente con el señor Díaz Rúa. Si usted admite que tiene esa situación, entonces por la misma razón, debió abstenerse de opinar. Porque usted entendió perfectamente que había ahí una especie de conflicto de interés. Y usted opinó sobre la debilidad de la investigación del Ministerio Público. Y déjenme decirle, la opinión de doña Miriam Germán marcó de una manera determinante ese expediente. Eso fue una opinión demoledora. Eso no gustó al Procurador General de la República y entendió que merecía una evaluación que a la hora de evaluarla, eso le restaba puntos. ¿Actuó correctamente? Yo sostengo que se excedió. Y además de eso, lo que argumentó ahí me parece que no tenía suficiente sustento. Pero la magistrada cometió ese error. Esa es una apreciación, reitero, mía. Y hay algunas cosas que uno tiene también que preguntarse con respecto a este asunto. Resulta que doña Miriam expresó
esa opinión con respecto a un caso importante de corrupción. ¿Se le puede atribuir esa debilidad del expediente a una mala fe del procurador? ¿Se le puede atribuir a la intención de ocultar a los verdaderos culpables, como se ha sostenido en el país, como han sostenido distintos sectores, incluyendo la sociedad civil que ha estado celebrando lo que le está pasando ahora a Jean Alain? Es una pregunta que hay que formularse. De hecho, hay imputados que lo han acusado precisamente de eso, que por razones políticas y por lo que fuere, hubo ese intento. Naturalmente, tú tienes que preguntarte cómo es, si eso está inspirado, si hay una mala intención, cómo se involucraron a connotados dirigentes PLDistas como el propio presidente en ese entonces del PLD, Temístocles Montaz, o como el propio Valentín, Julio César Valentín, o el propio Díaz Rúa. Bueno, usted podrá decir, Díaz Rúa, pero eso es un hombre de Leonel. Pero y Temístocles, y el propio Julio César Valentín, y el caso de Pacheco, y el caso de Chu, que después se sacaron esa persona del expediente. Radamés Segura, que estuvo ahí también. Eso era mala fe. Son preguntas que uno se formula. Pero si hubo mala fe, como algunos dicen, entonces también habría que preguntarse cuál fue el rol que jugó en la conformación de ese expediente el actual director del PESCA, el señor Wilson Camacho. ¿Cuál fue su rol ahí? Él también, que yo lo vi, porque Jean Alain no lo vi que se hubiera estrado, pero sí vi a Camacho ahí, que cuando se presentó el expediente, dijo: aquí les presento al señor del maletín, Camacho. Y ahora resulta que ese es un mamotreto de expediente, según mucha gente aquí, que justifica lo que le están haciendo. En el fondo hay también esa campaña que se montó con ese argumento, le afectó mucho al procurador y su gestión. Ahora, yo también me he preguntado qué pensaba Camacho cuando el procurador dijo lo que dijo, porque él no renunció, no dijo nada. Y cuando la magistrada criticó el expediente, ¿qué dijo Camacho? Sí, ahí estamos viendo cómo el Ministerio Público le ha dado seguimiento a eso. El Ministerio Público actual le ha dado seguimiento a eso que criticó la actual jefa del Ministerio Público y que dijo que eso estaba muy mal sustentado. ¿Qué le ha agregado el nuevo Ministerio Público a eso? ¿Qué le ha agregado? Si eso era un mamotreto, según se decía entonces, sigue siendo un mamotreto, que yo creo honestamente, y lo he dicho en más de una ocasión, que efectivamente ese expediente no está bien sustentado. Y yo creo que el proceso se ha encargado de decirlo. Y uno se pregunta, cuando está viendo todo este corre-corre, si eso que se estructuró y en el cual jugó un rol importante el señor Camacho, si estos procesos que se inician ahora correrán la misma suerte, si estarán tan mal sustentados como ese de Odebrecht. Porque esto apenas comienza. Esto apenas comienza y este es un camino largo. Y el Ministerio Público lógicamente tendrá que presentar la prueba. Yo honestamente, cuando a mí me preguntan, me dicen, ¿qué tú crees? Yo no estoy asumiendo defensa de nadie. No estoy asumiendo defensa de nadie, ni en mi interés. Ahora, yo lo que estoy es tratando, estoy midiendo, de alguna manera evaluando lo que se está haciendo en el marco de una cruzada contra la corrupción. Y en el marco de una cruzada contra la corrupción, el peor de los individuos,
merece el respeto y merece la consideración de un individuo protegido por la presunción de inocencia. Porque lo que estamos viendo es el mismo método que se utilizó cuando Jean Alain, los allanamientos con prensa y el aparataje, la campaña mediática, y en eso participó Camacho. Entonces yo pudiera ver ahí un denominador común, digo, a lo mejor estamos viendo, eso pudiera ser el producto de que hay manos ahí que siguen trabajando. Y por tanto la metodología es la misma, a lo mejor eso tiene esa explicación. Yo digo, César el abusador, que salió huyendo y que con su actitud dio a demostrar desde el principio que estaba implicado hasta los tuétanos en asuntos non santos, hasta ese señor tiene derechos que hay que respetarle. Después lo demás es una cuestión de sustentación, es un asunto de prueba. Si usted tiene pruebas suficientes, no hay por qué hacer alaraca. Fíjense cómo, por ejemplo, en los países desarrollados, en donde hay instituciones sólidas, los ministerios públicos, casi la gente ni lo conoce porque no andan dando declaraciones, convocando ruedas de prensa, ni presentando culpables por los medios, haciendo toda esta parafernalia que se acostumbra aquí. Cuando hay aquí una medida de coerción, eso lo acompañan con un despliegue publicitario que hace difícil que un juez pueda decidir objetivamente si una persona merece una sanción previa. La ley establece que la prisión es la excepción antes de una sentencia, pero aquí esa es la costumbre. Aquí esa es la costumbre y eso tiene una explicación. Se está conociendo medidas de coerción, inmediatamente comienzan, no, que hay una amenaza, que se quiere impedir que los testigos declaren, que hay unos intentos y que se detectó que quieren ocultar pruebas. Cuando tú le haces todo ese ruido a un juez, ¿qué es lo que él va a decir? No, espérate, si yo pongo a este hombre en libertad, cuando están diciendo todas estas cosas, que pueden matar a fulano de tal, entonces yo... Y eso no es justicia. Eso no es justicia. La justicia no se puede administrar así. Y yo insisto, debe evitarse eso por el bien de la lucha contra la corrupción. Debe evitarse eso. Nos vemos en la próxima entrega de A Quemarropa, si Dios lo permite.